Nuestro hermano Jorge, ¿verdad? Está visitando. Ya esta es la segunda vez que está con nosotros. Y pues en el nombre de Yeshua le decimos bienvenido, ¿verdad? Amén. También nuestra hermana Reina. Amén. Aleluya. Porque Yahweh reina, dice, ¿verdad? Yeshua reina, ¿verdad? Entonces nuestra hermana Reina es hermana de nuestro hermano John, ¿verdad? Que está con nosotros. Y le damos también la bienvenida, le damos gracias por hacerse presente y pues estar haciendo este énfasis de reflexión, ¿verdad? Sobre lo bueno que ha sido el Eterno con nosotros. Amén, hermanos. También le damos la bienvenida a nuestro hermano Livia. También creemos que él ha hecho milagros en esta semana, ¿verdad? Que está culminando, porque le salvó la vida a Manuel de un auto que lo arrollara. Por eso es que él anda con su bracito así, ¿verdad? Porque se lo golpeó un carro y bueno, el Eterno con sus malajines, ¿verdad? En hebreo ángeles, lo guardaron y aquí está con nosotros, ¿verdad? Porque si no, como me dijo hoy mi esposa, estuviéramos, ¿verdad?, lamentándonos. Pero Baruch Hashem Adonai, porque Él está aquí con nosotros y los ángeles le guardan a Él. ¿Cuánto creen? Amén. Damos la bienvenida también a mi mamá, ¿verdad?, que está presente. ¿Quién es? Con nosotros, mi hermana María del Carmen Mejía. Mi hermana María del Carmen Mejía, ¿verdad? Está con nosotros, mi madre, ¿verdad?, que nos encaminó en el conocimiento de la palabra, nosotros desde niños. Aleluya. También mi sobrina, ¿verdad?, Karen, está con nosotros también. Franco Yahoshua, aleluya en hebreo, ¿verdad? Franco Yahoshua, Josué, está con nosotros también. Y dice, aleluya, 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 aleluya. Sí. Bueno, mi esposa también, ¿verdad?, que el Eterno ha hecho milagros, porque hoy hizo milagros con ella, ¿verdad? Y van a ver el milagro, ¿verdad?, que hizo. Ya lo miró. Ya lo miró. Y bueno, también el Eterno la guardó en esta semana porque tuvo una caída, no espiritual, ¿verdad?, sino física, ¿verdad? En el mercado de Roberto Güembe tuvo un resbalón en un lugar lamoso, ¿verdad? Y bueno, vino algo golpeada, pero declaramos también salud para su vida, ¿verdad? Y está Shlomo también, es Salomón, pero él se llama Shlomo, o sea, así está en la escritura, Shlomo, Edgar Shlomo, que es el nombre de Salomón en hebreo. Amén. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Porque todo, bueno, estamos acá por el milagro del Eterno de Israel. Yo me gozo con John, con Reina, ¿verdad? Como Reina se ha realizado, ¿verdad? Es una profesional. La conozco desde jovencita, a ella, a John también, ¿verdad? Las experiencias duras que han pasado, pero aquí están con la ayuda del Todopoderoso. Entonces, ¿hay milagro o no hay milagro? Hay milagros, ¿verdad? Y nosotros, pues, cada día damos honra y alabanza por un día más de vida cuando abrimos nuestros ojos, ¿verdad? Porque muchos mueren cada día. Y hay personas que dicen que esté en la raya, dicen, ¿verdad? Que esté en la raya, pero nosotros tenemos las promesas del Eterno. Amén. Que el enemigo nos puede poner una raya ahí, ¿verdad?, para que nosotros nos vayamos. Pero si ángeles, arcángeles, querubines, serafines están con nosotros, entonces ellos nos apartan de la raya. Amén. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque nosotros tenemos que vivir en la sobrenaturalidad. En la sobrenaturalidad. O sea, no somos gente común, sino que somos parte del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel es la niña de los ojos del Eterno. Amén, hermanos. Bendito sea su nombre. Vamos a abrir la escritura en el libro de Números, en el capítulo 16,
Números capítulo 16. El que no ande pues la escritura, pues solo la escucha. Números, Bamidbar, ¿verdad? El libro del Bamidbar, que es, ya es la segunda vez que la botas, ¿verdad? Entonces, si no, mejor la pones allá adentro, ¿verdad? Sí. Entonces, Bamidbar significa en el desierto, porque el libro de Números, originalmente, ese es su nombre original. Luego, a través de las traducciones, dice que se le puso números, ¿verdad? Desde el punto de vista griego, se le puso el libro de números, pero su nombre hebreo es Bamidbar, en el desierto, porque el pueblo de Israel estaba en el desierto y estaban por entrar a la tierra prometida. Entonces, ¿no les ha sucedido a ustedes, por ejemplo, que tal vez estamos a punto de entrar nosotros a la tierra prometida, alguna bendición, y se nos escapó de la mano? Amén. Pero eso no es la voluntad. La parashá pasada se trató de el envío de los 12 espías a la tierra y cómo fallaron terriblemente. Entonces, 12 espías que vinieron y 10 de ellos dieron un reporte negativo de lo que ya Yahweh les había puesto en sus manos. Ellos no tenían que ir y dar un reporte negativo. Ellos tenían que ir y simplemente describir cómo era la tierra. A ellos no les competía el decir: esta tierra no la podemos dominar, esta tierra es de gigante, no podemos contra ellos, porque nosotros, dice, somos como insectos delante de ellos. Y nosotros vimos entonces el autoconcepto que los israelitas, que eran príncipes, los 10 de los 12 espías, se creyeron insectos. ¿Cuántos nos hemos creído insectos en algún momento determinado? O sea, que nos hemos sentido que no somos nada porque el mundo nos señala, o tal vez algún miembro de la familia nos señala. Y los israelitas, en el capítulo 13, cuando retornan de los 40 días de supervisar la tierra, que Yahweh les había dicho que era una tierra que fluía leche y miel, porque eso es lo que quiere Yahweh para nosotros, que nosotros seamos bendecidos, amén. Que nosotros no tengamos falta de un bien que necesitemos como pueblo. Entonces, y ellos regresaron con los frutos de la tierra, regresaron con racimos de uva, con racimos de granados, ¿verdad? Entonces, con racimos de higos, y dicen que en el original hebreo dicen que el fruto era enorme, o sea, los frutos eran hermosísimos, grandes. Pero luego ellos dan un informe terrible y hacen caer en incredulidad a toda la nación. Entonces, esa parashá, ¿verdad?, es la parashá Shelach que vimos, que significa envía, que es cuando Yahweh le dice a Moisés: envía 12 hombres para que reconozcan la tierra, no para que duden de mi palabra. Amén. Cuando nosotros andamos reconociendo la tierra, y usted se monta en el bus, todo está mal, dice la gente, todo está caro, el queso está caro, ¿verdad? El frijol está caro, dice. Entonces, sí, nosotros decimos también está caro, ¿y cómo vamos a hacer para comer? Entonces nos convertimos nosotros como en los espías que estamos dando un informe negativo. Y ahí es donde se produce el Lashon Hara, o sea, la palabra maligna. Pero de nuestra palabra solo tiene que salir palabra de bendición. Aunque no veamos las cosas claras, pero tenemos que hablar palabra de fe. O sea, Lashon Kodesh, como dice Shlomo, Lashon Kodesh, o sea, una palabra de bendición, una palabra santa, aunque todo se mire que esté en contra de nosotros. Amén. Díganme una cosa,
¿Cómo fue creado todo el universo? ¿Qué fue lo que creó todo el universo? ¿Qué fue todo lo que creó la materia? La palabra de Elohim. ¿Están claros de eso ustedes? Que así dice la Escritura. Entonces, ¿cómo puede ser que este material se creó por la palabra? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que el hierro se haya creado por la palabra? Sería imposible. Si usted le pregunta a un científico, entonces el científico le dice, es que los átomos, ¿verdad? Los neutrones, ¿ve? Entonces, y los millones de años, entonces comenzaron, y pum, una explosión, ¿verdad? Y la madre naturaleza. Porque hay creyentes que hasta dicen eso, la madre naturaleza. ¿Cuál madre naturaleza? Ese es un madre concepto erróneo que nos han metido en la cabeza, la madre naturaleza. Ese es un concepto oriental, ese es un concepto de la nueva era que deidifica a la naturaleza en vez de darle la honra al creador del universo. Y por eso dice Pablo en Romanos en capítulo 1 que en vez de honrar al creador, honraron a las criaturas y a las cosas materiales. Entonces, ¿cómo es posible que el sol, la luna y las estrellas, el oxígeno, todo, fuera creado por la palabra? ¿Qué nos enseña eso entonces? Que la palabra, ¿qué tiene? Tiene poder. Amén. Si usted dice estoy arruinada, está arruinada. Si usted dice no tengo, nunca tuve una casa ya, nunca va a tener la casa. Nunca encontré trabajo, entonces nunca va a encontrar trabajo. Pero si usted dice, ¿verdad? Con la Shon Kodesh, con una palabra santa y de fe, entonces yo voy a salir adelante. Yo no sé cómo, pero las puertas se me tienen que abrir. ¿Por qué? Porque tu palabra es parte del aliento del Eterno para producir cosas nuevas, cosas materiales. Dijo Albert Einstein que la imaginación era más poderosa que la inteligencia. La imaginación era más poderosa que la inteligencia, pero la imaginación se expresa con palabras y se expresa hasta escribiendo, ¿verdad? Entonces podemos nosotros hasta escribir, porque muchas veces más las damas son las dadas a estar escribiendo poemas, ¿verdad? Y diarios de cómo les va. Entonces podemos escribir lo que nosotros queremos pedirle al Eterno de Israel. Y dice la palabra en Hebreos en el capítulo 11 que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Díganme ustedes, ¿es dura la vida o no es dura? ¿Es dura la vida o no es dura? Demasiada Pero dura, con Cristo no. dice la hermana Reina. No, pero en forma aquí, este fue un ejemplo que no te dio, es demasiado duro. Correcto. Pero cuando está Dios en medio, es diferente. Correcto, pero cuando está Dios, cuando expresamos específicamente, cuando conocemos la palabra, las promesas que Él nos ha dado, entonces, y creemos en esas promesas, pero también andamos en calidad de vida, ¿verdad? Porque no solo es decir, voy a lograr esto y yo ando haciendo lo que yo quiero, sino que es observar las misbot, observar los mandamientos. Porque por ahí está la filosofía, que como ahora estamos en Cristo, ya no tenemos que guardar nada. Y ahí entonces, vamos a ser entonces nosotros como un impío, entonces, si no vamos a guardar nada, siempre hay que guardar algo. Es que ahora ya no estamos bajo la ley, dice la letra, sino que estamos bajo la ley del Espíritu. Pues si la ley de la letra y la ley del Espíritu son las mismas. Los 10 mandamientos dice, no matarás. Quiere decir que ahora podemos matar, porque estamos, ¿verdad?, bajo la ley del Espíritu. No, ahí está establecido como un fundamento ese mandamiento. Quiere decir que porque ahora estamos en Yeshua, ¿verdad?, en el Mashiach,
Entonces, de donde se entiende la palabra, la traducción, ¿verdad?, que le han hecho de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahora ya no vamos a celebrar el Shabbat, porque ahora estamos en el Mashiach. No, cuando la palabra dice más bien que Él es el Señor del Shabbat. ¿Cuánto alaban su nombre? Cuando dice de Yahweh la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Entonces, quiere decir que Él es Señor. Él es Señor de todo. Él es Señor. Amén. Entonces, cuando dice yo soy Señor, el Adonai en hebreo del Shabbat, Él no está diciendo yo he venido a abolir el Shabbat. No, porque Él guardó el Shabbat. Él guardó el Shabbat. Y una bendición más poderosa, que no la saben millones de creyentes, es que Él resucitó en Shabbat. Él resucitó en el Shabbat. Nadie se podía mover en ese día de Shabbat. Pero Él resucitó en el Shabbat para producir el descanso, porque si no, entonces el sentido profético del Shabbat no se podía cumplir. Entonces Él cumplió en el Shabbat de la resurrección, porque a través del reposo, que es la señal del Shabbat, es que Él viene a dar reposo a nuestras vidas. ¿Cuánto alaban su nombre? Y ya ellos llegan domingo, porque ellos no podían ir a un cementerio en Shabbat. No podían ir a un cementerio, y peor de noche, ir a un cementerio. ¿A quién se le ocurre ir de noche a un cementerio? Porque ellos estaban guardando Shabbat. Yeshua muere a las 3 de la tarde, ¿verdad? Entonces, y 3 días después, resucita a las 3 de la tarde de un día de Shabbat. Aleluya. Cuando llegan los discípulos, las mujeres discípulas, ¿verdad? Entonces, María, entonces, ellas llegan ya en domingo, cuando ellas ya pueden moverse y ya pueden ir a la tumba. Y ninguno de los evangelios dice que Yeshua resucitó el domingo. Ninguno de los evangelios dice eso. Si usted hace un estudio exhaustivo de los evangelios, y no estamos diciendo que el Shabbat salva, el que salva es Yeshua. Amén. A través de su sangre en la cruz. Pero como nosotros somos discípulos de Yeshua, entonces nosotros debemos de creer y hacer y enseñar lo que Él hizo, lo que Él enseñó, porque esa es su palabra y ese es su mandamiento. Entonces cuando ellas llegan, entonces ellas ya no encuentran nada. Los mismos evangelios están relatando que no había nadie allí. Y fueron testimonios de los ángeles que dijeron no está aquí, pues ha resucitado en pasado. En pasado, ha resucitado. Entonces así Él cumplió la figura profética del Shabbat, que está viva la figura profética del Shabbat. De hecho, los primeros creyentes en el primero y en el segundo siglo se continuaban reuniendo en día de Shabbat. Eso lo dice la historia y eso lo dicen los evangelios, el libro de los Hechos también. Entonces, por eso nosotros creemos que este es un día de bendición. Baruch Hashem Adonai. ¿Cuánto podemos decir Baruch Hashem Adonai? Entonces usted puede decir, ¿qué significa eso? Eso significa bendito sea tu nombre. Baruch Hashem Adonai. Bendito sea tu nombre. Bueno, hermanos, entramos a la parashá, ¿verdad? Entonces, que es el estudio de la Torah. Parashá es el estudio de la Torah con el nombre de Corá. Corá es Coré en nuestras Biblias, ¿verdad? En nuestras escrituras. Bueno, porque ni la palabra Biblia aparece en la Biblia. Búsquenme un texto donde diga Yeshua o los apóstoles, en la Biblia aparece esto. Entonces, Biblia suena en inglés, que significa información básica de los principios de la tierra. Pero en inglés. Ajá, entonces, es Bible, Sí, Bible. es Bible. Entonces, la misma escritura sí se designa por escritura, ¿verdad? Por palabra profética, por la Torá,
la revelación del Eterno. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, Corá, su nombre significa sacando la cubierta o como demostrando lo que se es. Demostrando lo que se es. Entonces, tenemos nosotros aquí a una persona prominente en medio del pueblo de Israel, ¿verdad? Que cometió una tremenda insolencia. Cometió una tremenda insolencia, ¿verdad? Entonces, una información que esta para allá se mira ¿se mira? a nivel mundial. Correcto, esta paracha que nosotros estamos viendo, la paracha Corá, entonces se está viendo a nivel mundial, se está estudiando en el pueblo de Israel en este momento. Entonces ese énfasis pues se está haciendo en todo el mundo, en toda Latinoamérica, en todos los continentes y en Israel en este momento. O sea, es mundial pues, esta reunión en la que estamos estamos conectados, ¿verdad?, espiritualmente. Entonces, muchas veces hay personas que son inteligentes, pero que no piensan lo que van a hacer. Y es una contradicción, porque todos nosotros nos consideramos inteligentes, ¿verdad? Entonces, pero al parecer, Corá fue motivado por la presión social y la posición que él tenía para envidiar el puesto que tenía Moshe. Y el evento con Corá y su séquito es uno de los más sobresalientes luego de haber salido de Egipto, porque demuestra que el Eterno abomina, ¿verdad?, la envidia y abomina el liderazgo que se quiere tomar a la fuerza. Entonces, no está en el agrado del Eterno que nosotros querramos sobreponernos hacia otras personas en el grupo social donde nos movemos, en el trabajo, creernos que somos superiores a los demás, porque esa no es la enseñanza de la Torá, no es la enseñanza de Yahweh al pueblo de Israel. Entonces, él, Corá, siendo un hombre inteligente y siendo un hombre de posición, porque era de la tribu de Leví, tenía una posición de liderazgo y una posición muy importante en el pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, pero fue dominado por la envidia. A ver, ¿cuántos de los que están aquí son envidiosos? ¿Cuántos de los que estamos aquí sentimos que nosotros somos envidiosos? O que hemos envidiado algo, ¿verdad? Entonces, y podemos decir que sí, hemos caído en algunas ocasiones en envidiar algo. Y al envidiar incluso hemos reclamado al Eterno por las cosas que tal vez no hemos podido alcanzar y que otros han alcanzado. Pero entonces esto nos puede conllevar a nosotros a un pecado, ¿verdad?, terrible. Entonces, en vez de dirigirse por la inteligencia, entonces Corá se dirigió por el instinto, ¿verdad? Entonces, y eso fue lo que le pasó a él, lo que pensó él. Creyó que él podía tomar la posición del mismo Moisés, y ese fue un pecado terrible que él cometió. Amén. Entonces tenemos nosotros que usar la inteligencia, pero basados en el conocimiento del Eterno, basado en la revelación del Eterno. ¿Cuánto alaban el nombre del Eterno de Israel? Amén. ¿Y cómo se hace eso? Pidiendo la dirección a Él en oración. Pidiendo a Él la dirección en oración. Porque para uno llegar a ser líder,
no es líder por imposición, sino que uno llega a ser líder por el desempeño, por el ejemplo, por la dedicación y por las ideas que podamos tener para beneficiar al colectivo. Y podemos expresar ideas nosotros, y las podemos expresar de manera honesta y de manera sincera. Pero cuando en nosotros hay malicia, cuando en nosotros hay deshonestidad, y cuando nosotros comenzamos a dejar que en nuestro corazón crezcan raíces venenosas en contra de otras personas con respecto a nuestra posición, entonces ahí es donde comenzamos nosotros a pecar ante la presencia del Eterno de Israel. Bendito sea su nombre. Entonces, a pesar de que Coré pertenecía a la tribu sacerdotal que conocía la elección providencial que él había hecho de Moshe como líder y caudillo del pueblo de Israel, entonces él, a pesar de eso, cayó en una insolencia y prácticamente estaba en contra de la palabra del Eterno de Israel. ¿Quién fue Moisés? ¿Quién fue Moisés? Para Moisés, ¿cómo dice? Un profeta de Yahweh, ¿verdad? Moisés tuvo la responsabilidad, nada menos ni nada más, de liberar a 6 millones de israelitas después de 4 siglos de esclavitud en Egipto. ¿Quién cree usted que puede hacer algo así? ¿Quién cree usted que puede tomar esa tremenda responsabilidad de que venga el Espíritu del Eterno y le diga: Reina, yo te he escogido para que libere a Nicaragua? ¿Sí? Y yo te he llamado para que tú liberes a este pueblo. ¿Aceptaría ese reto la hermana Reina? ¿Sí? Entonces, que diga Yahweh, ¿verdad? Algo así, y que nosotros, entonces, no, mi mente me está engañando. Pero ese fue el mensaje que recibió Moshe. ¿Y por qué fue a él? Porque ya Yahweh tenía plan con él específicamente. Desde antes de nacer, él tiene un plan con cada uno de nosotros. Amén, amén, Señor. Y a pesar de todos los inconvenientes a soltarse, que era imposible, entonces esa persona era perdonada y esa persona era reverenciada, porque el río Nilo había decretado que ese hombre o esa mujer tenía que vivir. Esa era la posición egipcia. Entonces, cuando la hija del faraón mira a aquel niño en aquella canasta y que el Nilo se lo llega a dejar a la orilla de donde ella estaba bañándose, entonces ella cree que el Dios del río Nilo se lo está entregando a ella para que lo cuide. Y así fue que el mismo instrumento del Eterno entró en las narices de los faraones, sin darse cuenta que él iba a ser el gran libertador del pueblo de Israel. Se crió, se educó bajo las narices del faraón, y él no se daba cuenta que ahí estaba el hombre que iba a humillar a todos los dioses egipcios. ¿Cuántos alaban el nombre del Eterno de Israel? Por eso las alabanzas decía el gran nombre, ¿verdad? Del Eterno, el gran yo soy. Entonces, por eso es que el hermano Paul Wilbur canta y maravillosamente ahí dice: él es el gran yo soy. En su nombre dice: nosotros tenemos sanidad, tenemos resurrección, saciamos, dice, nuestra hambre en el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, de esa manera fue liberado y fue criado Moshe. ¿Y qué fue las labores que él realizó? Se enfrentó a todo el poderío
del faraón. Corá estaba allí viviendo con Moshe y con Aarón. No se dice de eso. El que se amarró los pantalones, el que se sometió en el desierto delante de Yahweh para prepararse para la gran labor, fue Moshe. Pero Corá tenía posición también. Y es por eso que Romanos capítulo 12, que cada uno tenga el concepto de sí mismo que debe tener, que piense de sí con cordura. Yo en ningún momento, por estar aquí enseñando la Torah, yo puedo decir, yo soy más que todos estos que están aquí. Yo no puedo decir, porque yo caería en el pecado del coraje. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo, como Corá, entonces, que ustedes son incapaces. Y Corá estaba diciendo, Moshe es incapaz de dirigir, de seguir dirigiendo al pueblo. Pero ¿cómo no va a ser capaz Moshe si Corá no estuvo al frente en los momentos más difíciles que estuvo pasando el pueblo de Israel? ¿Cuál fue el otro momento más difícil después de las plagas, después que ellos salieron de Egipto? ¿Cuál fue el momento más difícil en que el pueblo se miró que moría? ¿Cuál fue el momento más difícil? En el cruce del Mar Rojo. Nosotros no vemos que Corá, ¿verdad?, y sus séquitos hayan salido ahí. Nosotros sacaremos nuestras espadas y pelearemos contra el ejército egipcio. Nosotros no vemos eso, sino que el que da ánimo y el que da la palabra y dice, no temáis, porque hoy veréis la salvación que Yahweh hará con vosotros. Porque a los egipcios que hasta ahora habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y así le tenemos que decir a los problemas. Así le tenemos que decir a las situaciones, nunca más te veré en el nombre del Elohim de Israel. Pero ya si estamos viendo en la semana noticias malas, si se nos van las llantas en la semana, entonces ya no podemos dar esa palabra creativa, esa palabra de poder. Pero no, tenemos que mantenerla. Si a nosotros nos sale algo mal, nosotros decimos, Baruch Hashem Adonai, Él sabe lo que está haciendo. ¿Eh? Entonces si algo nos falló, Baruch Hashem, o sea, bendito sea tu nombre, porque Él sabe lo que está haciendo. Si el hermano Jorge fuera multimillonario, estuviera en la isla de Hawái, estuviera allá, ¿a dónde? En el mundial, estuviera ahorita. Cuál de la mujer lo quiere. Sí, entonces estuviera, si tuviera mucho dinero, entonces él fuera alguien que se creyera como Corá, que es inteligente, pero que no pensó conforme a la palabra del Eterno. No pensó justamente de sí el concepto que debía de tener. Él podía haber reunido con Moshe y haber hablado honestamente. Moshe, ¿se acuerdan del suegro de Moshe que llegó y lo aconsejó? Entonces, y le dijo, te están matando, le dice, estás haciendo tú solo todas las cosas. Le dice, mejor delega. Eso es lo que debió de haber hecho Corá. Y Corá seguramente hubiera sido uno de los hombres más cercanos de Moshe y hubiera sido mencionado incluso por Yahweh en sus planes. Entonces, pero él no lo hizo así. Entonces, sino que actuó en todo lo contrario. Entonces, en otro momento difícil, que fue el cruce del Mar Rojo, fue Moshe el que clamó al Eterno, ¿qué hago? Le dice. Y le dice, extiende tu vara hacia el mar. Extiende tu vara hacia el mar. Es como que le dijera Yahweh al hermano, Jorge, vete a la orilla del agua del Solotrán y lo vas a partir en dos. Entonces, iría a hacer eso, llamar a los periódicos y todo, ¿verdad? Entonces aquí tengo la vara que me ha dado el Eterno, ¿verdad? Y el lago de Managua se va a dividir, ¿verdad? Y se va a quedar limpio completamente. Y va a servir para el turismo. Una buena carretera para dar a... Entonces, fuera algo tremendo eso, pero que se nos venga una idea y decir que es del Eterno,
y vamos a hacer el ridículo. Entonces, ante eso se enfrentó Moshe, con extender la vara hacia el mar. ¿Cómo es eso? Pero el hombre le creyó al Eterno. Amén. El hombre le creyó al Eterno. Y él, sin duda alguna, dirigió sus varas hacia el mar. Y dice que aquellas cientos de toneladas de agua se dividieron en dos. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿De cuántas toneladas es tu problema? ¿De cuántas toneladas? Es el problema que usted tiene, el problema que yo tengo. Y ahora, ¿cuál es la vara que Él nos ha dado? Que agarremos vara con la Torah. Que agarremos vara con la Torah. Agarremos vara con la palabra. Y tengamos el valor de decir, ¿verdad? Ese problema se partirá en dos. Amén. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Entonces, tenemos también que entender que como pueblo, todos vamos en el mismo barco. Y ese es un concepto que no se entiende en las congregaciones. Porque en las congregaciones, hermanos, solo hay conceptos de multitud. No hay conceptos de individualidad. Tristemente, ¿verdad? En las congregaciones solo hay conceptos de multitud. Solo lo miran como multitud para recibir multitud, ¿verdad?, de beneficios. Pero a la hora de la necesidad, a la hora de que usted necesita hablar con alguien, a la hora que usted necesita la presencia de alguien, entonces ahí no hay nada. Todo es pura religiosidad. Entonces, cuando Corá pecó, ¿verdad? Entonces, en ese momento peca la nación de Israel. Cuando Corá peca, peca toda la nación de Israel. Si nosotros leemos estos capítulos, y se los voy a dejar de tarea, ¿verdad? Porque si no percibimos, ¿verdad? No percibimos lo que el mensaje nos quiere decir en el capítulo 16 y el 18, ¿verdad? Entonces se nos enseña que cuando algo está mal en una casa, ¿verdad que está afectando todo lo que la casa? ¿Verdad? Y cuando todo está bien en una casa, todos están gozando de las bendiciones, ¿verdad que sí? Entonces, Moshe aprendió la lección de que cuando una persona del pueblo peca, afecta a toda la nación. Si yo en mi hogar yo peco, yo afecto mi matrimonio. Si yo peco, yo afecto a mis hijos. Y nosotros puede ser que no veamos en este momento el efecto, pero el efecto es real, es dañino y es destructivo, como nosotros lo vamos a ver. Entonces, desde la perspectiva de Elohim, entonces nosotros somos un pueblo que va en un barco. Gracias, ¿verdad? Aleluya. Entonces, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Desde la perspectiva de un barco. ¿Y cómo así que si una persona peca, peca toda la nación? Entonces, la idea es esta que enseña el pueblo de Israel. Los rabinos, ¿verdad?, enseñan esto. Que si una persona va en un barco y todos van sentados, entonces, y una de las personas decide hacer un hoyo en el barco, porque va ella en su asiento y en su posición, entonces, y esa persona está haciendo un hoyo, ¿qué es lo que pasa en ese barco? Entonces ese barco comienza a agarrar agua. Entonces, y si los demás le reclaman, él puede decir, yo voy sentado en mi silla, yo puedo hacer lo que quiera en mi silla, debajo de mi silla. Pero él no se está dando cuenta que a la vez está afectando a todos en el barco. Porque si ese hoyo lo logra hacer demasiado grande, entonces todos van a naufragar. Y por eso en el pueblo de Israel ese es el sentido.
de que todos tenemos que ser responsables por los otros. En cierta manera, cuando alguien peca en la casa o en el pueblo, es culpa del pueblo. Cuando nuestros hijos pecan o toman otras decisiones negativas o erróneas, es porque no ha habido una buena administración de nuestra parte para que ellos anden en el camino correcto. Amén. Entonces, en el concepto hebreo, entonces todos somos responsables los unos de los otros. Si una persona peca, la culpa es colectiva. Si una persona peca, la culpa es colectiva. ¿Por qué colectiva? Porque si nosotros estamos aquí y decimos que, por ejemplo, somos una congregación, pero uno de nosotros comete un pecado bochornoso, entonces no solo nosotros nos damos cuenta, sino que se da cuenta todo el vecindario. ¿Y qué es lo que dice luego el vecindario? Entonces, para ser como esos están allí, entonces mejor estoy aquí en mi casa. Entonces el pecado se convierte en un efecto dominó, en un efecto colectivo que afecta. Entonces, por eso, como debemos de preocuparnos unos por otros, debemos de preocuparnos también por nuestra individualidad y de andar en la mayor pureza de vida que podamos andar. Bendito sea su nombre. Entonces, nosotros podemos entender muchas cosas que el mundo está entendiendo. Por ejemplo, todo está interrelacionado. Todo está interrelacionado. Entonces, se dice que la contaminación de gases tóxicos que China produce está destruyendo la vegetación de otros países y buscando cómo producir desiertos. Entonces, la deforestación de la selva amazónica de Brasil está afectando el clima en Australia. ¿Por qué? Porque lo que una nación hace con sus recursos económicos afecta a la otra nación. O sea, es una repercusión colectiva, es una repercusión mundial. Amén. Una repercusión mundial. Entonces, todos estamos en el mismo barco, más si nosotros somos una familia creyente. Entonces, y debemos de evitar nosotros de cometer el pecado de Corá, que es el pecado de la rebelión. Él tenía capacidad, él tenía inteligencia, él era uno de los príncipes de Israel y él era de la casta sacerdotal y él conocía los mandatos de Yahweh y el trato de Yahweh con Moisés, pero entró en él envidia por querer el puesto de Moshe, y allí es donde la transgresión de una persona afecta a los demás. ¿Por qué? Porque él comenzó, cuando se nos muestra aquí en los capítulos 16 en adelante, su rebelión, ahí salió a luz lo que él ya venía trabajando de mucho tiempo atrás. De tal manera que él se había ganado a 250 de los príncipes de Israel en contra de Moshe para darle golpe de estado. Entonces, incluso él llega a retar a Moisés y decirle que el día siguiente trajeran sus incensarios, tanto Moshe como ellos, y que Yahweh iba a hablar quién era el que iba a dirigir al pueblo de Israel. Entonces él llegó con esa insolencia tremenda a tratar de desacreditar completamente a Moshe. Entonces, una de las cosas que afectaban a Corá era que él era muy adinerado. Cuando él sale de Egipto, hermanos,
él había comerciado mucho en Egipto y él se había granjeado una gran fortuna. Imagínense en un pueblo inmenso que salió de Egipto y que salió enriquecido, ¿verdad que sí? Cuando ellos salen de Egipto, ellos salen enriquecidos, pero este es un hombre que ya había producido riqueza, ya había producido riqueza. Entonces él creyó que la riqueza le daba derecho y poder para solicitar el puesto de Moshe. Y eso es un tremendo error, porque la palabra del Eterno nos dice que si nosotros tenemos riqueza es por el poder del Eterno, y que tenemos nosotros que administrar la riqueza en bien de la humanidad, en bien de los pobres, en bien de los necesitados, porque vamos todos en el mismo barco. Amén. Vamos todos en el mismo barco. Entonces, eso es lo que sucede. Eso le afectó a él, ¿verdad? Entonces, no se dio cuenta, él no estuvo consciente de que él se estaba revelando de una manera terrible y que era un pecado grave. Bendito sea el Eterno de Israel. Vamos a leer entonces aquí en Números el reto, ¿verdad?, que hace Coré, ¿verdad? Dice en Número 16, en el versículo 4, cuando oyó esto Moshe se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Yahweh quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él el que él escogiere, él lo acercará así. Pero ¿quién es Coré? Hace esto: tomad incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Yahweh mañana. Y el varón a quien Yahweh escogiere, aquel será el santo. Estos baste hijos de Leví. Entonces esa fue la respuesta del que estamos hablando desde el inicio, del que estamos hablando desde el inicio, chicos, ¿verdad? Entonces, luego, debido a la posición que él tenía, entonces él creyó que él podía retar a Moisés y tomar el puesto del sacerdocio. Son tremendas las palabras, ¿verdad?, que se habla aquí. Entonces, luego tenemos aquí la búsqueda de la paz. O sea, Moshe todavía se tomó el tiempo para hablar con ellos y llegar a una solución. Pero ellos no quisieron, porque creyeron que Moisés era incapaz ya de dirigir al pueblo, por la envidia, por el deseo de poder, como un político cualquiera. Entonces Moshe le hace la siguiente declaración antes de que sucediera el juicio, ¿verdad?, contra Corá. Leamos el versículo 25. Entonces Moshe se levantó y fue a Datán y a Abirán, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, escuche bien: apartaos ahora de la tienda de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moshe: en esto conoceréis que Yahweh me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Miren el reto que les hace: si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Yahweh no me envió. Mas si Yahweh hiciera algo nuevo, y la tierra abriera su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh.
O sea, no era ni que lo hayan irritado a él, porque él buscó el hablar con ellos y llegar a un acuerdo. Dice que él fue a hablar con los que estaban, los principales líderes, con Datán, con Abirán, pero ellos no los escucharon. Y al no escucharlo, entonces ellos dio orden que todos los que no fueran con ellos se apartaran de sus lugares. Entonces, y la señal iba a ser esa: mas si Yahweh hiciere algo nuevo, en el versículo 30, y abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Yahweh. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas cosas, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todos los que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban alrededor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. También salió fuego delante de Yahweh y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces, ¿contra quién se rebelaron ellos? ¿Contra Moshe o contra Yahweh? Contra Yahweh. Se rebelaron contra Yahweh al desconocer las palabras de Moshe. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros desconocemos las palabras de Moshe, que es el que nos dio la escritura, y decimos que muchas cosas de la escritura ya pasaron, estamos siendo como Corá. Estamos diciendo: ¿quién eres tú, Moshe, para ser líder aún de nosotros? Porque Moisés, ¿verdad? Él es tipo de Yeshua. Porque Moshe es el libertador del pueblo de Israel, y Yeshua es el libertador también de Israel eternamente. ¿Cuánto alaban el nombre del Eterno? ¿Verdad? Entonces, y tenemos acá un pasaje en Mateo. Vamos a leer en Mateo, en el capítulo 23.